Nunca confíes en un rey que quiere ser popular. Su sed de aprobación, su necesidad de ser amado por la gente equivocada, puede terminar costándole la cabeza a alguien. Literalmente, esta es la historia del primer mártir de los apóstoles. Pero olvida lo que sabes de él por las estatuas o las pinturas. No era un santo sereno con las manos en posición de rezo. Su nombre era Santiago, y Jesús le dio un apodo por una razón: Hijo del Trueno. Imagina la personalidad que tienes que tener para que el Hijo de Dios te llame así. Él y su hermano Juan eran pura pasión, pura intensidad, puro fuego. Santiago formaba parte del círculo más íntimo de Jesús, el top 3 junto a Pedro y Juan. Vio la transfiguración, estuvo en Getsemaní, lo vio todo. Era un pilar, una roca, un gigante de la fe primitiva. Entonces, ¿cómo es posible que este gigante fuera el primero en caer? ¿Y por qué su muerte, registrada en la Biblia con una sola y fría frase, es en realidad una de las historias más explosivas y dramáticas de todas? Para entenderlo tenemos que ir a Jerusalén, alrededor del año 44 después de Cristo. La ciudad es un polvorín a punto de estallar, y el hombre con la antorcha en la mano es el rey Herodes Agripa I. Este no es cualquier Herodes, es el nieto de Herodes el Grande, el que masacró a los inocentes. Agripa es un maestro político. Se crió en Roma, codeándose con los futuros emperadores Calígula y Claudio. Sabe cómo jugar el juego del poder. Cuando Roma le da el trono de Judea, su principal objetivo no es la justicia, es la popularidad. Sabe que para sobrevivir necesita tener contentos a los líderes religiosos del Sanedrín. Los saduceos y fariseos, que ven a la nueva secta de los cristianos como una plaga peligrosa. Desde la perspectiva de estos sacerdotes, la situación es un desastre. Este movimiento llamado el Camino crece como la mala hierba. Sus seguidores proclaman a un criminal ejecutado como el Mesías resucitado. Se reúnen en las casas, ignoran las tradiciones y su mensaje está dividiendo a las familias. Son una amenaza para su poder, para sus tradiciones, para todo lo que controlan. Así que empiezan a presionar a Herodes. Haz algo, le exigen. Demuéstranos que eres un verdadero rey de los judíos. Aplasta a estos herejes. Herodes, el político astuto, ve una oportunidad de oro para ganar puntos. Decide que necesita hacer un gesto dramático, un golpe de efecto que demuestre su lealtad y su poder. Necesita un sacrificio, necesita un objetivo de alto perfil, y su mirada se posa sobre Santiago. ¿Por qué él? ¿Por qué no Pedro, el líder reconocido? Quizás atacar a Pedro era demasiado arriesgado, podría provocar un motín masivo, pero Santiago, el hijo del trueno, era la elección perfecta. Seguramente era el más ruidoso, el más apasionado, el predicador más visible y confrontacional en las calles de Jerusalén. Su misma naturaleza fogosa lo convirtió en el blanco ideal. Arrestar y ejecutar a Santiago sería una declaración de intenciones, un mensaje aterrador para los demás cristianos y un regalo para el Sanedrín. El arresto debió ser un espectáculo público. Soldados del templo irrumpiendo en una reunión, arrastrando al famoso apóstol por las calles. No fue silencioso, fue diseñado para infundir miedo. Lo llevaron ante el tribunal de Herodes. Imagina la escena: Herodes en su trono, rodeado de los sacerdotes del Sanedrín con sonrisas de suficiencia, y en el centro Santiago, encadenado pero no doblegado, y junto a él el hombre que lo había denunciado, su acusador, listo para dar el testimonio que sellaría su destino. Y aquí es donde la historia, que en la Biblia es solo una frase, explota en un drama increíble, gracias a los relatos de los primeros historiadores de la Iglesia. Como Eusebio, que cita a Clemente de Alejandría. El juicio comienza. El acusador da un paso al frente y recita los cargos. Pero mientras habla, algo sucede. Observa a Santiago. Espera ver a un hombre aterrorizado, a un criminal temblando, suplicando por su vida. Pero no ve nada de eso. Ve a un hombre con una paz que desafía toda lógica. Ve una luz en sus ojos, una convicción que no flaquea. Llega el turno de Santiago, y como un verdadero hijo del trueno, su defensa no es un susurro, es una tormenta. No pide clemencia, no niega los cargos. En su lugar predica, con una voz que resuena en la sala, habla de Jesús, de su poder, de su resurrección. Habla de la esperanza que ha transformado su vida, de la promesa de la vida eterna. No habla como un hombre que va a morir, sino como un hombre que está a punto de irse a casa. Su valentía es tan pura, tan real, que es como un golpe físico. Y el hombre que lo estaba mirando, su propio acusador, se derrumba. El cinismo, la codicia o el deber que lo llevaron allí se hacen añicos frente a la abrumadora fe de Santiago.
Ante el asombro de todo el tribunal, el acusador cae de rodillas, no ante Herodes, sino frente a Santiago. Llorando, confiesa que las palabras de Santiago son la verdad a su propia fe en Cristo. Y le ruega al apóstol que lo perdone. Imagínate el caos. El testigo estrella de la fiscalía se convierte a la fe del acusado en medio del juicio. El plan perfecto de Herodes se estaba convirtiendo en una farsa, en una demostración pública del poder del mismo mensaje que intentaba aplastar. La reacción de Santiago es el verdadero clímax de la historia. Podría haber sonreído con aire de suficiencia. Podría haberle dado la espalda, pero no lo hizo. Miró al hombre arrodillado, lo levantó, lo abrazó y, según la tradición, le dio un beso de hermandad y le dijo: «La paz sea contigo». En ese momento dejaron de ser acusado y acusador. Se convirtieron en hermanos. Herodes Agripa, viendo su victoria política transformada en un circo de fe cristiana, estalla en una furia incontrolable. Su autoridad ha sido ridiculizada. En un ataque de rabia, para recuperar el control, grita la sentencia, pero la altera: que los decapiten a los dos. Ahora imagina esa última caminata, el hijo del trueno y el hombre que lo había enviado a la muerte, ahora caminando juntos hacia la ejecución. El miedo del acusador probablemente fue reemplazado por una nueva y extraña paz, consolado por el mismo hombre al que había condenado. Llegaron al bloque del verdugo. La decapitación con espada era un método romano, considerado más honorable y rápido que la crucifixión, pero no menos brutal. El silbido de la hoja al cortar el aire, un golpe sordo, y luego el silencio. El primer trueno de la iglesia se había apagado. Santiago, el apóstol, el gigante, se había ido. Pero funcionó el plan de Herodes. ¿Logró aplastar al movimiento? La historia nos da un rotundo no. Inmediatamente después, como leemos en el capítulo 12 de los Hechos, Herodes arresta a Pedro para repetir su éxito, pero Pedro escapa milagrosamente de la prisión. El golpe de efecto de Herodes se desinfla, y poco después el propio rey tiene un final horrible. Durante un festival se viste con ropajes de plata, y la gente adulándolo grita: «Es la voz de un dios, no de un hombre». En ese momento, la Biblia dice que un ángel del Señor lo hirió, y murió comido por gusanos. La misma historia que registra la muerte de Santiago con una frase le dedica 5 a la espantosa muerte del rey que la ordenó. El legado de Santiago, el hijo del trueno, fue mucho más allá de su muerte. La tradición cuenta que sus discípulos tomaron su cuerpo y en un viaje épico lo llevaron hasta las costas de España. Allí su tumba se convirtió en el famoso santuario de Santiago de Compostela, uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo. El hijo del trueno siguió su viaje y su eco resuena hasta el día de hoy. Santiago fue el primero en caer, pero la persecución de Herodes apenas comenzaba. Descubre la increíble historia de cómo escapó San Pedro de la misma prisión en este video que aparece ahora.